Buenos días. Bueno, aquí estamos a las 9 de la mañana. Yo sé que ahí están de diferentes partes. Para algunos será buenas tardes. Yo estoy desde Lima, Perú. Mi nombre es Margot López. Soy la responsable de la dirección de la oficina de ISOTools Perú. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de implantación de un sistema HCE y vamos a hablar también de los programas de control operacional. Bueno, como comentó Esperanza, vamos a tener una parte teórica, luego mi compañero Diego Coveñas va a hablar cómo vamos a todos estos instrumentos o estas herramientas que vamos a conocer de forma teórica, cómo lo vamos a automatizar a través de una plataforma tecnológica como es ISOTools. Y finalmente ustedes van a poder interactuar con nosotros mediante una ronda de preguntas. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, todos, creo que en todas las organizaciones estamos obligados a cumplir con estos temas de seguridad y salud. Si vamos a los antecedentes, una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de todos sus trabajadores y de otras personas que también pueden verse afectadas por sus actividades, ¿no? Es importante identificar los peligros, controlar los riesgos, vamos a hablar de un proceso de gestión de riesgos, vamos a hablar de los programas de control operacional, la importancia del seguimiento, de tener una trazabilidad y poder mostrar resultados. ¿Okay? Sabemos que las consecuencias de la inseguridad en las operaciones pueden causar muchos efectos negativos en las diferentes organizaciones. Aquí hay organizaciones que por un accidente mortal inclusive se han cerrado, se han tenido que cerrar fábricas enteras por no contar con un sistema de gestión que proporcione mecanismos para eliminar los peligros y minimizar los riesgos, ¿no? Tomando siempre las medidas de protección y prevención eficaces. ¿Okay? Vamos a conversar mucho sobre esto y cuando hablamos de diferentes factores de éxito que influyen en un sistema de gestión de seguridad y salud, uno de los factores importantes es el riesgo. ¿Okay? Sabemos que la implementación de un sistema de seguridad es una decisión estratégica y operacional para una organización. El éxito de todo sistema de gestión va a depender mucho del tema de liderazgo, de compromiso, de la participación de todos los niveles de la organización y las funciones de la organización. Y cuando hablamos del riesgo, el concepto que tenemos todos es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Okay? Cuando hablamos de este concepto o de esta definición, está muy relacionado a que mientras nosotros controlemos esta incertidumbre, vamos a tener asegurado el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? Un efecto es la desviación de lo esperado. Toda desviación puede ser o positiva o negativa. La incertidumbre es la falta o la deficiencia de información relacionada con el conocimiento de un evento, ¿no? Con su consecuencia, su probabilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de lo identificado que tengamos estos peligros y el control que tengamos sobre los riesgos, es que nos lleva a tomar o a definir estrategias. ¿Cómo vamos a tratar este riesgo? ¿Lo vamos a transferir? ¿Lo vamos a mitigar? ¿Lo vamos a controlar? Entonces, los diferentes mecanismos que mientras más controlado tengamos estos mecanismos, vamos a poder cumplir con los objetivos y las estrategias de la organización. ¿Ok? Entonces, el concepto que hablábamos, el riesgo es un efecto de la incertidumbre, un efecto es una desviación que puede ser positiva o negativa. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales, ¿ok? A eventos potenciales y a sus consecuencias, o una combinación de ambos. ¿Qué es lo que conocemos por riesgo? Es la combinación de la probabilidad de un suceso y las consecuencias. Pero también podemos hablar de la probabilidad y la consecuencia que puede potencialmente generar la ocurrencia de un evento. ¿Okay? Y estos eventos pueden ocasionar pérdidas a la organización, que se pare un proceso completo, que se puede cerrar una fábrica, ¿no? La incertidumbre es lo que tenemos que controlar y esta incertidumbre, que es un poco la deficiencia de información, la podemos controlar a través del conocimiento de los procesos, las actividades, la posibilidad de que vaya a ocurrir un evento y si es que ocurriera, cómo estamos preparados para poder mitigar.
¿no? La gerencia de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, es importante consolidarlo como un proceso, constituir una gerencia, que es una disciplina que ahora, hoy en día, ya la estamos desarrollando rápidamente en los diferentes países, en diferentes organizaciones. Hay muchos puntos de vista de cómo se debe aplicar, para qué sirve, si nos agrega valor o no, pero cada vez más vinculamos los riesgos a la estrategia y a la toma de decisiones de todas las organizaciones, ¿no? Esta gerencia de riesgos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Definir las reglas y los estándares para gestionar este proceso de riesgos. Por ejemplo, ¿qué vocabulario se van a usar? El vocabulario tiene que ser conocido por toda la organización, por los líderes de los procesos, para que nos ayude a tener una correcta metodología que nos permita identificar todos los riesgos, definir los controles operacionales, tener identificado cuáles son los riesgos inherentes, después de aplicar el control operacional, los riesgos residuales, cuáles son los planes de acción, y todo esto tiene que estar constituido como un proceso, ¿no? Tener una estructura organizativa donde estén definidos los roles y las responsabilidades de cada una de estas etapas del proceso y cuáles son los objetivos de la gerencia, ¿ok? No podemos controlar o mejorar lo que no podemos medir. Debemos ser objetivos e indicadores que nos permitan medir y hacer un seguimiento de todo este proceso. Como todo proceso, en este caso de gestión de riesgos, vamos a empezar con la etapa de comprensión del negocio. Tenemos que tener el conocimiento del negocio, el análisis de contexto, dónde se encuentra, cuáles son los factores que influyen en la organización. Teniendo ya el análisis de contexto del negocio, vamos a identificar los riesgos. Esta identificación tiene que ser parte del día a día de todos los responsables o todos los colaboradores, ya que todos aportan información que luego necesitamos analizar todos estos riesgos identificados, cuáles son los significativos, los no significativos, en periodos de tiempo. Esto, como todo sistema de gestión, no es estático, es dinámico. Los riesgos que ahora identificamos que son no significativos, mañana puede haber un cambio en el proceso, un cambio en la infraestructura, un cambio en los procedimientos de operar de cada organización, y un riesgo que era no significativo ahora puede convertirse en un riesgo significativo, ¿ok? Por eso es importante hacer el análisis, hacer la evaluación de los riesgos inherentes, identificar los controles operacionales, que en el tema de seguridad hay diferentes tipos de controles. Hay controles administrativos, controles de ingeniería, los EPPs también son un tipo de control, ¿no? Los equipos de protección personal. Y después de aplicar estos controles, hacer la evaluación de riesgo residual, que es lo que nos está quedando. Y luego, como todo ciclo de mejora continua, necesitamos hacer un plan de aseguramiento y mejora, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos identificando que hay que mejorar? Identificar los planes de acción, hacer un seguimiento de estos planes de acción, y las auditorías, que nos permite monitorear si estamos cumpliendo con lo que estaba planificado como parte de nuestro sistema de gestión. Estamos cumpliendo con los requisitos legales de la organización, de la normativa propia del sector, de los diferentes requisitos legales propios de cada país, de cada región, de cada sector, ¿ok? Y cumplir sobre todo con el sistema de gestión de la organización. ¿Okay? Hacemos las auditorías, tenemos los indicadores que nos ayudan a hacer el control y la trazabilidad. Y con esto cerramos el ciclo. Cuando hablamos del análisis y la adecuación de los controles, se debe valorar cuánto afectan a los riesgos, ¿no? De manera que podamos calcular el riesgo residual. Si después de aplicar los controles, ¿con qué nos estamos quedando? Cuáles son las estrategias que puede asumir la organización, si podemos transferir el riesgo, si podemos aceptarlo, si podemos mitigarlo, cuáles son los diferentes planes de acción o de mejora para tratar estos riesgos. Los controles se pueden valorar en base a la oportunidad, ¿no? Si son controles correctivos, preventivos, si son automáticos, podemos tener automatización, si son manuales, con qué periodicidad vamos a medir la eficacia, si es periódico, es semanal, permanente, una vez al año, los diferentes criterios. Luego tenemos que analizar la eficacia de los controles, ¿okay? Nosotros cuando definimos los controles, en muchas organizaciones se define, por ejemplo, hacer una capacitación,
¿ok? A todo el personal. En temas de equipo de protección personal, en temas de operatividad de alguna maquinaria o de algún equipo, pero luego tenemos que asegurarnos que estos controles que estamos implementando son eficaces y atienden a reducir el riesgo. Para esto, para hacer una buena definición de un control, es necesario tener el conocimiento de la organización, el conocimiento de cada una de las actividades de los procesos y también tener competencias tanto blandas y duras de las personas que tienen que establecer estas acciones periódicas sobre el control. ¿Okay? El plan, cuando hablamos de un plan de aseguramiento, una vez que tenemos el riesgo identificado, el riesgo residual o inclusive antes, se pueden iniciar la recopilación de los planes de mejora o los planes de acción, ¿no? Para tener controlado el riesgo. Este plan de acción tiene que tener una estructura, es decir, vamos a definir qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, siempre definir un responsable, definir tiempos, tiempo de inicio y finalización, los planes no pueden ser eternos, y tener definido un plan de seguimiento y monitoreo. Saber en qué momento vamos a controlar si se están cumpliendo o no, si tuvieron los resultados esperados o en todo caso podemos replanificar. ¿Okay? Cuando hablamos de los programas de control operacional, son todas las acciones que tenemos que planificar para cumplir con este control de las diferentes operaciones, orientados al tema de seguridad y salud. Por ejemplo, uno de los planes, dentro de este plan de control operacional, están el plan de las inspecciones, plan de respuesta ante las emergencias, los simulacros, todo el tema de tener asegurado el sistema de gestión, que este sistema de gestión de seguridad, salud y medio ambiente funcione. ¿Okay? Y para esto, cada vez que definimos un plan, primero hay que hacer una definición. Un plan de mejora de los procesos tiene una definición. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde, qué es lo que queremos conseguir con la planificación de estas actividades? Luego hacer un pilotaje y finalmente el despliegue, el conocimiento a todas las personas que van a estar involucradas, los responsables que van a ejecutar las diferentes tareas o actividades de estos planes de acción, los tiempos y de qué forma vamos a hacer el seguimiento al cumplimiento de estos planes de mejora. Cuando hablamos de las auditorías, el objetivo de una auditoría es monitorear el cumplimiento del sistema de gestión. Se tiene que auditar y que certifique que las acciones de aseguramiento y los planes de mejora que hemos identificado y que se están llevando a cabo hace que la organización sea cada vez más segura en conseguir estos resultados, en conseguir los objetivos. Hay auditorías de primera parte, auditorías que son las internas, auditorías de segunda parte que son auditorías a clientes o auditorías a proveedores y las auditorías por una tercera parte, ¿no? Que son las externas. Estas son elementos de entrada para nuestro sistema de gestión que nos van a permitir tener un informe con observaciones, oportunidades de mejora, no conformidades que nos ayudan a mejorar. ¿Okay? Cuando definimos un programa de control operacional, es un conjunto de actividades planificadas en el tiempo para poder implementar, revisar y asegurar que todos los controles que se han establecido para la gestión de riesgos son ejecutados conforme a lo planificado. ¿Okay? Todos los sistemas de gestión, bueno, ya es conocido, están basados en el ciclo de mejora continua, el planificar, hacer, el verificar y actuar, ¿no? Cuando nosotros planificamos, estamos definiendo los objetivos. ¿Por qué hacemos un programa de control operacional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos conseguir? En el hacer está ejecutar todas las acciones de los diferentes planes. En el verificar tenemos ahí el resultado de los indicadores, las auditorías, también las inspecciones. Y en el actuar vamos a estar haciendo todas las acciones de mejora, lo que hemos identificado que no se está cumpliendo correctamente, los controles que no son eficaces para mejorar. ¿Okay? Podemos encontrar en el plan de control operacional actividades periódicas, ¿no? Que se deben hacer conforme a un plan establecido, ¿no? Un plan de atención ante las emergencias, un plan de simulacro, inspecciones, hay inspecciones planificadas, no planificadas, inspecciones inopinadas. Todas estas son actividades y acciones que vamos a realizar de forma preventiva. ¿Qué aspectos son los que debemos tener en cuenta cuando definimos
un programa de control operacional, normalmente lo que vamos a identificar son los riesgos y los controles que tenemos que garantizar a un nivel aceptable. Ahora, gran parte de que no funcionen estos planes operacionales pueden ser que no hay una correcta definición de los objetivos, la cuantificación del esfuerzo. Es importante saber cuánto nos representa este esfuerzo en tiempo, en costos, en presupuesto, en competencias de los colaboradores que van a realizar o que van a ejecutar todas estas acciones, ¿no? Hay que garantizar que estén los objetivos claramente definidos para saber a dónde vamos. La cuantificación del esfuerzo es importante, saber cuánto tiempo nos va a tomar, ¿no? Porque que nos debe llevar a hacer un análisis para evaluar si estamos en el mismo camino. El presupuesto es importante porque no podemos planificar acciones que luego van a llevar un presupuesto muy alto que la organización no está dispuesta a soportar. Entonces esto va a quedar simplemente en un papel y que no va a poder ser ejecutado en un corto plazo, sino probablemente se vaya a un largo plazo. Entonces, todas estas son consideraciones o aspectos que se deben tener en cuenta para poder definir un programa de control operacional. Y es importante también las competencias del personal que va a ejecutar estas acciones, ¿no? Que estén perfectamente capacitados. En la definición de objetivos, un programa debe tener los controles ligados a los requisitos legales. Cada organización, dependiendo del rubro, del sector, tiene que cumplir diferente normativa. Los procedimientos propios de cada organización, los requisitos legales a los que están expuestos, los aspectos ambientales, controles operativos de una determinada actividad. Hay diferentes tipos de organizaciones, algunos tendrán actividades rutinarias, no rutinarias. Por cada una de estas actividades se debe hacer la identificación de todos los requisitos legales y esto tiene que estar ligado a un plan de capacitación o de inducción. ¿Okay? Si el personal tiene que operar a una máquina, esta es una máquina crítica que impacta en el proceso, entonces tiene que haber una capacitación y una inducción previa. Es importante definir cuáles son los objetivos que se quieren conseguir con estos controles operacionales. ¿Okay? En muchas ocasiones no se especifica qué conjunto de controles son, están ligados a mejorar la probabilidad de qué riesgo, entonces esto debe estar claramente identificado y tiene que ser visible y de conocimiento de todos los colaboradores, ¿ok? Deben ser fácilmente identificados, ya que esto se va a traducir en un conjunto de tareas que se hacen de forma mecánica, pero que tienen un sentido, que por lo general están orientados a cumplir un objetivo, pero esto tiene que ser de conocimiento de todo el personal. Cuando hablamos de cuantificar el esfuerzo, en muchas ocasiones no se establecen los recursos necesarios para ejecutar algunos programas de control. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos un programa de inspecciones, hay que definir al equipo de inspectores, hay que planificar estas inspecciones, hay que identificar cuáles son las competencias, tanto blandas y duras de este equipo de inspectores y si hace falta capacitación o entrenamiento, hacer un plan de capacitación o entrenamiento. ¿Okay? Porque es importante tener en cuenta la capacidad del personal, el material que va a llegar, esto puede llevarnos a que, ¿cuáles son las consecuencias de no tener esto perfectamente controlado? Los responsables no ejecutan correctamente las actividades por falta de capacidad. ¿Okay? Los responsables ejecutan las actividades, pero sin la suficiente dedicación del tiempo. ¿Okay? Por lo general, en algunas organizaciones esto lo hacen como algo que es una carga, más no que aporte al sistema de gestión, entonces lo hacen con el tiempo que les sobra y esto es algo importante porque nos aporta información relevante para los procesos, para poder tomar decisiones, para definir los planes de acción, para que un riesgo no significativo se convierta en un riesgo significativo y que podamos tener el control de todos estos aspectos. El presupuesto es muy importante, ¿no? Planificar el presupuesto. Estos programas de control operacional por lo general se hacen anuales. Si estoy haciendo ya el programa del 2020, por lo general esto va de la mano con un presupuesto que se tiene que aprobar y solo tiene que aprobar la alta dirección. Hablábamos un poco del liderazgo, del compromiso. Entonces se tiene que aprobar este presupuesto porque si no tenemos el presupuesto para poder implantar estos diferentes programas, entonces
Es inútil el poder diseñarlos, el poder planificar, si luego no se va a contar con este presupuesto y los recursos para poder llevarlo a cabo. Las competencias es un factor importante. No solo que las personas que van a ejecutar los programas tienen las competencias, sino que también tienen los mismos criterios. Por eso es la importancia de definir un proceso de gestión de riesgo, de tener una metodología clara, donde haya un proceso de identificación, donde tengamos de repente formatos o diferentes herramientas que nos permitan hacer de forma estructurada esta gestión, ¿no? Y poder interpretar la realidad de una forma estándar, ¿no? No tener diferentes versiones que finalmente nos lleven a definir planes de acción que no sean errados y que no cumplan con los objetivos. Por ejemplo, si una persona no tiene unas competencias técnicas altas y unos criterios de aceptación altos, no interpretará que una actividad esté correctamente realizada. De la misma forma que una persona que tiene diferentes competencias, tanto técnicas como criterio de aceptación, va a tener otra posición y probablemente el resultado de una inspección no va a ser tan eficaz, ¿no? O de una auditoría, ya que vamos a tener diferentes criterios. Podemos tener diferentes tipos de auditores o de inspectores, pero hay que trabajar en ellos previamente en una metodología y en una unificación de criterios. ¿Okay? Eso supone una vulnerabilidad en la organización, efectivamente, ¿no? Con distintos criterios. ¿Cuáles son los elementos de un programa de control operacional? Un programa debe contener los objetivos, que ya lo hemos venido conversando, objetivos claros, no complejos, que sean fáciles de entender, que sean fáciles de controlar, si cumplimos o no, y si no cumplimos, bueno, definiremos un plan de acción. El grupo de acciones, qué es lo que se va a hacer. Estas acciones deben tener un responsable, no quién las va a hacer, no pueden estar libres. Deben tener una fecha, no podemos tener acciones con tiempo indefinido, deben tener una fecha de inicio, una fecha de fin, deben tener o el porcentaje de avance, es importante hacer un seguimiento y monitorear si esta acción está planificada para hacerlo en un mes, 2 meses o 3 meses, en qué a la fecha hacemos un corte y en qué estado estamos. Es importante saber el porcentaje de avance y si no está avanzando debe haber un motivo, identificar por qué no está avanzando y poder tomar acciones, ¿no? O de repente replanificar, o de repente las acciones no son las correctas, no están cumpliendo o no están atendiendo a los objetivos donde queremos llegar. ¿Okay? Eso también puede pasar. Un tipo de acción en un programa de control operacional son las inspecciones de seguridad. Esto es una estrategia proactiva, es preventiva, ¿no? Podemos tener inspecciones de diferentes tipos, hay inspecciones opinadas, inspecciones planificadas, inspecciones inopinadas, que lo que buscan es monitorear cómo se están ejecutando las diferentes actividades dentro de los procesos, que se estén cumpliendo con los diferentes procedimientos de la organización, que se estén identificando correctamente los diferentes peligros en las actividades, monitoreando los riesgos, que se estén cumpliendo los planes de acción, los controles operacionales, que nos aporten información de cómo están los procesos, los diferentes comportamientos peligrosos, ya tanto de las personas, que son los actos, y también las condiciones subestándares, ¿no? Que son las condiciones del ambiente de trabajo, ¿okay? Donde se realizan las operaciones. Si hacemos un análisis, las inspecciones cuando se aplican de manera sistemática son un procedimiento efectivamente preventivo, ¿no? Queremos adelantarnos a que pueda ocurrir algo, a que sea una alerta y que nos permita tomar acciones de forma oportuna para definir planes de acción, ¿okay? De acuerdo a las prioridades encontradas, de acuerdo a los objetivos, ¿no? La detección es importante, la detección de observar, ¿no? Porque finalmente la inspección lo que nos permite es observar nuestro ambiente de trabajo, los actos que los compañeros o los colaboradores pueden estar haciendo de forma insegura, que a la larga es un conjunto de incidentes, nos puede ocurrir un accidente mayor, ¿no? Que nos permita controlar y corregir todas estas situaciones para minimizar las probabilidades de ocurrencia de lesiones, daños, ¿no? Tanto al trabajo, al proceso, a la persona, a la salud, ¿no? Y esto requiere un trabajo coordinado de diferentes áreas, ¿no? Dependiendo de las organizaciones, áreas de producción, de calidad, de seguridad, de mantenimiento, ¿no? De operaciones,
donde hay una planificación, hay en responsables, tiempos, como ya lo hemos comentado. Algunos aspectos claves, ya hemos hablado también de fortalecer la competencia de todas las personas de la organización, tanto de los que identifican, de los que van a hacer este tipo de actividades, de inspecciones o auditorías, la participación activa de todos los niveles de la organización. Esto, en algunas organizaciones esto se maneja como islas, cada vez que ven a las personas de los sistemas de gestión es como que es una carga de trabajo adicional, pero esto no, esto tiene que ser, cada vez estamos integrando más los sistemas de gestión, hacerlas parte de nuestro día a día, que estén involucrados desde la gerencia general, los medios y los mandos operativos, o sea, no es solamente el colaborador que está ejecutando la tarea, sino el jefe inmediato superior que tiene que supervisar, que tiene que hacer que se cumplan los procedimientos, está la alta dirección, donde están las gerencias. Tiene que haber una estructura en la planificación, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, entregarle los instrumentos, ahí están los procedimientos, los formatos, los registros, ¿no? Para cada una de las actividades, hacer el seguimiento constante y monitorear que se estén utilizando los procedimientos y que se esté utilizando los formatos que nos aporte información de todo el proceso. Establecer mediciones a través de indicadores, ¿no? No es posible, no podemos medir, no podemos mejorar lo que no podemos medir. A través de indicadores podemos tomar mediciones de cómo estamos, tener la foto del proceso, qué es lo que estamos haciendo, y definir, es importante, un cronograma, ¿okay? No podemos estar inspeccionando tampoco todo el día, ni todos los días, porque esto causa también un despliegue de recursos, de presupuesto dentro de las organizaciones, entonces esto tiene que estar planificado, ¿no? Planificado y de tal manera que involucremos a toda la organización, ¿okay? A todos los colaboradores. Si hablamos de una inspección, es importante saber que para hacer una inspección no es que directamente se nos ocurre, vamos a hacer una inspección y nos vamos a un proceso o una actividad y empezamos a inspeccionar. Es importante construir un checklist o lista de verificación. ¿En qué nos ayuda a tener un checklist? A que tengamos controlado todos los aspectos que vamos a inspeccionar, que no se nos olvide un aspecto importante de repente, que tengamos una lista de verificación, de preguntas que vamos a hacer, que tengamos a un equipo de verificadores, a los inspectores que estén capacitados en cómo desarrollar esta inspección, cuáles son las preguntas que vamos a ver. Probablemente antes de una inspección yo voy a revisar el resultado de las inspecciones anteriores y voy a ver qué puntos son los que quedaron pendientes o qué planes de acción se están ejecutando y voy a verificar en qué estado están, ¿no? ¿Realmente se ejecutaron? ¿No se hicieron? Si no se hicieron, ¿por qué no se hicieron? Y en qué estado se encuentran, ¿okay? Para eso es importante tener un equipo capacitado. Definir un cronograma, esto es una inspección planificada, donde se define qué es lo que se va a inspeccionar, en qué tiempo, a qué personas inclusive se van a entrevistar, y luego de realizar estas inspecciones se van a analizar los hallazgos, ¿okay? Es importante encontrar, yo he visto en algunos casos donde se hacen inspecciones donde todo está perfecto y no se encuentran hallazgos. Yo creo que no todo en las diferentes organizaciones puede estar perfecto. Es importante encontrar hallazgos porque estos hallazgos nos permiten mejorar, ¿okay? Mejor definir qué es lo que está pasando ahí, definir un plan de acción, definir responsables, encontrar las causas que nos permitan tomar decisiones, ¿okay? Y sobre todo implementar acciones. Luego que ya hemos implementado estas acciones, hay que documentar estas mejoras y estandarizarlas. Si es una mejora que se puede aplicar a todos los procesos de la organización y que nos agrega mucho valor, entonces estandarizar. Y calcular estos indicadores de gestión. Aquí un poco la teoría de una lista de verificación. Una lista de verificación es una guía que realmente nos orienta a verificar de diferentes ítems críticos, ¿ok? Que efectivamente no se nos pueden pasar por altos. Por eso es que construimos esta lista de verificación para tener ya un checklist y no se nos vaya a pasar algún punto importante, ¿no? Deben ser construidas en base a la información de la organización, efectivamente, a los procedimientos, a los manuales, al conocimiento interno, información de inspecciones o auditorías anteriores, para saber qué fue lo que se encontró y en qué estado están los planes de acción que se vienen ejecutando. Deben tener un orden, una descripción específica de qué es lo que se va a inspeccionar,
Se debe redactar todo lo que estamos encontrando, tener una calificación que puede ser cuantitativa, cualitativa o un mix, ¿no? Semi-cuantitativa, para calcular luego los indicadores, ¿no? Que nos permiten tomar decisiones. La unificación de criterios, esto ya lo veníamos conversando, es una buena práctica, ¿no? Sobre todo en formar a las personas que se van a encargar de hacer una inspección, para cuando ellos identifiquen un hallazgo o puedan identificar algo que no está de acuerdo a los estándares o de acuerdo a los procedimientos de la organización, tengamos un criterio único, ¿no? Si es una no conformidad, si es una oportunidad de mejora o es una observación, en este caso de seguridad puede ser un acto, una condición, entonces tener unificados los criterios. Se puede establecer una correlación entre todos los elementos inspeccionados y los requisitos de cumplimiento legal, ¿okay? Y una normativa de la actividad concreta, ¿no? Dependiendo del sector, dependiendo del rubro. Por ejemplo, hay las empresas que están en el sector de minería, tienen su decreto propio, aparte de cumplir con la 45001 y aparte con otras resoluciones propias del sector, ¿no? Del tema de construcción también tiene su propia normativa, ¿no? Y es importante tener el requisito legal, ¿no? Cada una de estas actividades, cuáles son el cumplimiento legal y la normativa propia del sector. Un aspecto importante es establecer cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Okay? O la no conformidad del no cumplir con estos aspectos, ¿okay? Tenemos una sanción, tenemos una multa, la idea es adelantarnos y prevenir, ¿no? A través de estas inspecciones. Y si es que encontramos algo, hay que definir un plan de acción, una corrección inmediata o un plan de acción ante este incumplimiento. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una inspección. Todos los ítems que se van a inspeccionar, el resultado con una valoración, que esto depende mucho de la organización. Ustedes definen cuáles son los criterios para poder valorar estas inspecciones. Podemos tener aquí unas observaciones, podemos tener un reporte, un gráfico, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora en la plataforma, todas las herramientas que tenemos para mostrar los resultados de una inspección. ¿Okay? En el programa de inspección debemos tener claro qué aspectos, áreas o procesos vamos a inspeccionar, ¿no? Si vamos a inspeccionar una maquinaria, los equipos de atención y respuesta ante una emergencia, los EPP, si están en buen estado, ¿no? ¿Cuáles son los ítems? Quiénes van a ser los responsables de hacer estas inspecciones y cada qué tiempo, con qué frecuencia se van a hacer, ¿no? Ahí podemos hacer, dependiendo de la criticidad de la actividad, podemos hacer mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, cada 6 meses, una vez al año, ya depende un poco de la organización. ¿Okay? En la ejecución de las inspecciones, estas inspecciones se deben preparar previamente, los inspectores deben documentarse, ¿no? Igual, estos inspectores van a ir a la zona de la operación, deben contar con los EPPs, ¿no? Los equipos de protección personal, dependiendo del sector. Si hay inspecciones anteriores, se debe verificar, ¿no? Efectivamente cuál fue el resultado y qué acciones se están implementando. Se debe tener el conocimiento de qué acciones están en curso para no estar abriendo hallazgos nuevos sobre algo que ya se está trabajando. Durante el recorrido de las inspecciones, en algunos casos se pueden hacer pruebas, accionar mandos, siempre y cuando esto esté controlado. Estemos con el especialista al costado que va a controlar esa máquina, porque si bien los inspectores no son especialistas en todas las materias, ¿okay? Deben identificarse los medios de verificación y que justifiquen el incumplimiento, ¿ok? Es importante tomar una foto, tener evidencias, un reporte, un documento que sustente lo que estamos encontrando, ¿ok? Análisis de los hallazgos, se deben identificar cuáles son las causas, deben estar organizados en base a una serie de reglas, por ejemplo, prioridad, cumplimiento legal, urgencia, los aspectos críticos, los riesgos a los que influye, ¿no? Aquí hay también diferentes herramientas de análisis, como un diagrama de Ichikawa, 5 porqués. El plan para implementar un elemento del programa de control operacional, llevar a cabo también, en caso de realizarse, incluirse dentro del programa, garantizar también, por un lado, que se ejecute y, por otro lado, como posible implicación de la información para que entre como objeto de una verificación futura.
esto es importante, ya que después de todo una inspección o una auditoría o hacer un plan de atención ante una emergencia, un plan de simulacro, siempre nos van a quedar acciones. Y estas acciones es importante poder identificarlas, poder ejecutarlas y poder hacer un control, un seguimiento y control de que se estén llevando a cabo. ¿Okay? Una vez que hemos identificado todas estas acciones que nos van a permitir mejorar, es importante definir indicadores, indicadores que nos permitan medir, por ejemplo, cuántas inspecciones estamos haciendo, de lo planificado, cuántas están realizando, en qué porcentaje de avance estamos, de estas inspecciones, cuántas condiciones inseguras se encontraron, el porcentaje de condiciones inseguras, cuántas correcciones se están implementando, en qué porcentaje de avance están estas correcciones, si están implementadas, ¿no? El antes y el después. Tenemos que mostrar resultados. Yo creo que en toda organización, en los sistemas de gestión, en los procesos, siempre nos van a pedir resultados. ¿Cuál es el resultado de toda la gestión? ¿No? Entonces es importante tener la foto del antes y el después. ¿Qué elementos tenemos que revisar? El programa de las actividades, todo el programa completo, qué actividades estamos considerando. Tener un checklist y aquí ponemos el tema de BI. El BI es un cuadro de mando que nos permite monitorear cómo está el sistema de gestión en diferentes aspectos. Por ejemplo, puedo tener un cuadro de mando que me muestre el resultado de las inspecciones, por qué causas, por los planes de acción, los responsables, en qué estado están, por planta, por sede, por sistema de gestión. Entonces, en una sola imagen podemos monitorear cómo está la organización con relación al programa de actividad. ¿Okay? Esto es importante porque nos permite tomar decisiones, ¿no? Estamos bien, estamos mal, estamos con un 20% de avance y estamos casi ya a mitad de año, un poco más de la mitad del año, entonces algo debe estar pasando. Nos permite analizar y tomar acción. ¿Okay? Bien, aquí vamos a entrar ya a ver el detalle en la plataforma, cómo en una plataforma tecnológica nos permite automatizar todo este programa de control operacional, hacer todo este proceso de gestión de riesgos que hemos hablado, hacer la identificación, el análisis, tener mecanismos para evaluar la eficacia de los controles operacionales, medir el riesgo residual. Y esto ya nos lo van a comentar en la práctica, cómo son las diferentes aplicaciones de este programa, ¿no? Tener un plan de actividad por planta, por proyecto, el desglose de todas estas actividades por etapas, ¿no? Cada actividad podrá estar en un 0 o un 100% en base a la fecha de cierre. En cada actividad podemos asociar documentos que nos permita tener evidencia o tener la ayuda de cómo ejecutar estas actividades, tener un procedimiento que nos ayude. Si hacemos una inspección, tener un checklist o una lista de verificación que nos permita que cubramos todos los aspectos que queremos inspeccionar y no se nos pueda pasar algo. El porcentaje de cumplimiento de todas las etapas de este plan y del plan completo, analizar la información de los diferentes planes de acción, ¿no? El desglose un poco de las actividades, la actualización de cada una de estas actividades en el tiempo. Bueno, aquí ya esto lo vamos a ver en la presentación de la herramienta.